Comenzar y vamos a darle título a esta sesión. ¿Pudieron avanzar con la tarea? ¿Ya pudieron revisar alguno de los ejercicios? Sí, profe, pero no sé si esté bien. Igualmente. Entonces, Ok, bueno, entonces al finalizar, bueno, en la segunda sesión de este día, vemos al respecto, ¿no? de cómo andan con sus ejercicios. Bueno, primeramente, ¿recuerdan ustedes qué habíamos entendido por magnitud física? O sea, de hecho, que era lo que tiene que ver con el análisis dimensional. Entonces, por eso la pregunta es muy pertinente. ¿Recordamos qué habíamos entendido o cómo debíamos entender lo que era una magnitud física? Ya nadie se acuerda de qué era una magnitud. Estuvimos hablando de la magnitud longitud, la magnitud masa, la magnitud tiempo. ¿Podría decirse que es algo que se puede medir? Es una propiedad de un fenómeno, ¿ok? O de un experimento susceptible a medición, correcto. Entonces, todo aquello que nosotros podamos medir, ¿ok? Todo aquello que se puede medir en un experimento o fenómeno físico. ¿Ok? Justamente sería eso. Es decir, la temperatura, la masa, el tiempo, la longitud, la cantidad de sustancia, la corriente eléctrica, todas esas son magnitudes físicas. En particular, magnitudes físicas fundamentales, porque también están las derivadas, que también se pueden medir. Es decir, en un experimento pueden estar interesados en medir la presión del aire, la presión en el interior de un fluido, la velocidad con la que un objeto se desplaza, la fuerza con la que dos objetos interactúan y demás, ¿no? Entonces también ahí tenemos magnitudes físicas derivadas que también pueden medirse en un fenómeno o experimento. Muy bien. Entonces imaginen ustedes que ya realizaron su medición. Ya saben qué cantidad física van a medir. Realizan una experimentación u observan su fenómeno físico. Y a continuación están dispuestos a registrar el valor. Lo que sigue es cómo vamos a hacer ese registro, ¿no? Ese dato numérico. Y para eso necesitamos mencionar brevemente lo que debemos entender como un sistema de unidades. ¿Qué sistemas de unidades conocen o han trabajado? Solo hay dos, ¿no? Centímetro. Ah, sí, cierto. El inglés. Ok, el inglés, muy bien. Y bueno, y el que acaban de mencionar, el centímetro, por ejemplo, ¿en cuál cae? en el internacional, ¿no? O algo así, En el profe. internacional. En el Sistema Internacional de Medidas, muy bien. Ok, entonces, bueno. Entonces, vamos a entender a continuación lo que es una unidad de medida, ok, como una cantidad numérica. Ahora sí ya vamos a tener numeritos aquí, ok, una cantidad numérica estandarizada, ok, asociada a una magnitud física. Ok. Y que se utiliza por convención.
Entonces, en nuestro caso, cuando hablo de en nuestro caso, me refiero a nosotros como país. ¿Ok? En nuestro caso, utilizamos el Sistema Internacional de Unidades. ¿Saben cómo se abrevia? Con un SI, un SI. ¿Vale? Entonces, una unidad de medida va a ser una representación numérica de una magnitud física. Todos sabemos o queda claro lo que es estandarizado, que algo sea estandarizado. Que eso ya no va a cambiar. No necesariamente significa eso. Eso podemos pensar que es el término constante. A que algo sea constante es que ya no cambia. ¿Es algo propuesto? ¿Algo que, perdón? ¿Propuesto? Propuesto. No, no, algo estándar, una estandarización de productos, por ejemplo. A ver, muchos de los productos que utilizamos en nuestro hogar, esos industrializados, son elaborados siguiendo procedimientos estandarizados. O sea, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, si van pensemos en algún producto de casa, ¿cómo se llama? Los frascos con café se utilizan ustedes. Ya sea los Pues ya frascos, ajá, que siempre, ¿cómo lo puedo decir? Que no van a cambiar tan fácilmente porque así salen de o, la fábrica. o que, bueno, a ver, tal vez digamos que si tú tomas un producto al azar, sabes o tienes garantía de que no importa cuál sea, o sea, sabes que tiene la misma cantidad de producto y la misma calidad. Y eso Ajá. es, y eso es porque el procedimiento, o sea, el procedimiento es por todos conocidos. O sea, no importa si ese producto, o sea, de la marca tal, lo trajeron o elaboraron en un lugar o en otro, al ser de la misma compañía, está regulado. Si tiene que hacer el mismo procedimiento siempre para dicho producto. Se tiene que dar la misma cantidad de producto al cliente, la misma presentación, los mismos colores, etcétera. Es decir, que es un procedimiento que para esa empresa, todos que participan conocen ese procedimiento. Y no va a ser alterado. Bueno, entonces, en ese sentido, una unidad de medida como cantidad numérica estandarizada, lo vamos a entender es que no importa en dónde, con quién conversemos hablando de las unidades de medida, para todos se les va a quedar claro a qué estamos haciendo referencia. Por ejemplo, les doy el siguiente enunciado o el siguiente comentario. Vamos a ver si para todos es claro. La altura de un edificio es de 100 metros. ¿A alguien no le es claro esto que acabo de colocar aquí? Si para todos es claro qué estoy indicando aquí. Sí. ¿O a qué magnitud física estoy haciendo referencia? Por ejemplo, estos 100 metros, ¿a qué magnitud física estoy haciendo alusión? Longitud. Exacto, a la longitud. Entonces ya sabemos, digamos, ya todos tal vez tenemos noción de que 100 metros es una cantidad, bueno, en cierto sentido grande, pero metros, todos nos queda claro que el metro nos está hablando de la longitud. Por ejemplo, ¿qué tal si yo les pongo esto? La temperatura de un líquido en la cocina, ¿ok?
se registró con un valor de 15, voy a ponerlo más, de unos 36 segundos. A ver. La segunda oración. Pues ahí se está refiriendo a tiempo, pero no tiene nada que ver con la temperatura. Exactamente. O sea, ya sabemos que el término de 36 segundos, sobre todo la unidad de medida segundos, ya sabemos que nos habla de tiempo. Entonces, como que ya hacemos ese ejercicio mental de involuntario, decir, a ver, espera, a ver, me estás diciendo segundos, pero me estás hablando de temperatura al inicio, entonces como que algo no cuadra, ¿no? Y es precisamente porque ya estamos habituados, a estas alturas ya estamos habituados en que si nos hablan de segundos, minutos u horas, de manera automática ya lo relacionamos con la magnitud física tiempo. Entonces esa cantidad numérica, bueno, la unidad de medida ya está estandarizada en nuestros cerebros. Ya sabemos que tiene que hace alusión al tiempo. Entonces lo adecuado, por ejemplo, aquí sería decir, por ejemplo, grados centígrados y no segundos. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Entonces, estas unidades de medida, grados, grados centígrados o metros, ya son un estándar y en particular forman parte del Sistema Internacional de Unidades. Muy bien. Y otra pregunta. Cuando hablamos de conversión de unidades, ¿cómo lo definirían ustedes? En sus palabras, ¿qué dirían que es una conversión de unidades? Cambiar una unidad de medida por otra. Cambiar una unidad de medida por otra, ok. Muy bien. Ok, voy a poner así, una conversión de unidades es transformar una unidad de medida, digamos metros, o sea, esa es nuestra unidad de medida, metros, una unidad de medida en un sistema de unidades, ok, a otra unidad de medida en otro sistema de unidades. ¿Sí sería esa idea? Entonces, es transformar una unidad de medida en un sistema de unidades, es decir, por ejemplo, el sistema a otra unidad de medida en otro sistema de unidades, por ejemplo, pies, que pertenece al sistema inglés, ok, pero viene aquí algo importante, pero sin alterar la magnitud física a la que corresponden. A ver si eso queda claro. Sobre todo esta última parte. ¿Qué significará eso? ¿Qué piensan ustedes que quiere decir este último comentario? Que no cambiemos que no vayas a transformar de longitud a tiempo o temperatura pues, a otra cosa. Sí, O sea, que sean de la misma magnitud. Exactamente, exacto. Que o sea, esta transformación de unidades de medida son tales que, en efecto, te transforma de una unidad en un sistema de unidades a otro, pero sin modificar la naturaleza de la magnitud física. Entonces, eso significa que si tenemos un tiempo, por ejemplo, tenemos un valor voy a ponerlo aquí mejor con minúscula, un valor de una cantidad t igual a 5 segundos, ¿ok? O mejor dicho, de 5 metros, un t igual a 5 metros, al aplicar una conversión de unidades, nosotros podemos modificar el valor numérico
de esta cantidad, ¿ok?, a otro en un sistema de unidades distinto, pero ambos preservan su relación con la magnitud física longitud. Pies se refiere a longitud también, o si lo quieren, a yardas o a pulgadas. Pero nunca vamos a hacer este cruce de estamos en metros y terminamos expresando el valor como resultado en ¿qué les gusta? En kilogramos, perdón, en libras. Este paso está prohibido. Esto que está en verde está totalmente prohibido. No es una conversión de unidades. Eso será otra cosa que ni siquiera es válido porque estaríamos modificando y pasando de la magnitud física longitud a la magnitud física masa. Entonces, ese cambio no está prohibidísimo. ¿Vale? Y bueno, pareciera, ¿cómo se llama? Que es obvio, ¿no? O sea, si estoy hablando de longitud, ¿cómo voy a reportar después el masa? Pero luego por las prisas, en los ejercicios, más adelante, se les, no sé qué pasa, que terminan, no sé, poniendo una velocidad, saben que es una velocidad y la terminan, no sé, poniéndoles otras unidades que ni era, ¿no? Entonces, mucho cuidado con ello. Esos pasos raros, pues no tienen justificación en decir que hicieron una conversión de unidades, porque como estamos viendo aquí, una conversión de unidades no les modifica la naturaleza de la magnitud física. Muy bien, muchachos, entonces, entendiendo todo esto, ¿ok? Esto es como que la teoría, pues pasemos a hacer algunas conversiones, digamos, sencillas, tampoco a modo de repaso. Entonces, a ver, vamos a ver aquí unos ejemplos para ir afinando las habilidades nuevamente. A ver, entonces, voy a darles una lista. Igual si tienen ahí a la mano o sea, están sus posibilidades de acceder a los factores de conversión, no hay ningún problema. El punto no es que nos memoricemos las conversiones, sino que sepamos aplicarlas. Entonces, ejemplos. Convertir estas cantidades dadas en el sistema internacional a su equivalente en el sistema inglés. Muy bien, entonces vamos a empezar. Vamos a convertir 200 kilómetros a millas. 400 ¿qué serán? Yardas cuadradas. Vamos a ver. 506 kilómetros por hora a millas sobre minuto. Vamos a ver. 67 metros sobre segundos cuadrados a pies sobre minutos cuadrados. Y ¿qué será bueno aquí? Vale. Un cubo. Cubo tiene un cubo de metros de arista. Cubo de arista es llenado con agua.
¿Cuál es su volumen? Litros y en pies cúbicos. Ok, muchachos, entonces vamos a realizar estas cinco conversiones para ir practicando nada más. Ok, entonces para el primer inciso, para el inciso A, ¿qué dato necesitamos conocer? Aquí si no queda acá, estos son... Oh, perdón, esta es la clase pasada. Muy bien. ¿Qué necesitamos conocer entonces para resolver el primer caso, el primer inciso? O sea, ¿cuánto vale un hectómetro y cuánto vale una milla, no? ¿Cuánto valen un hectómetro en qué? Ah, cierto. En millas. A Pero ver, no hay- primero concentrémonos. ¿Qué es un hectómetro? ¿Alguien tiene como una idea de un No. hectómetro? ¿No? Es que son, ok. Un hectómetro, Sí, son 100 metros. exactamente. Ah, Sí, sí. Ya, es que son estas unidades que son estos múltiplos que rara vez se ocupan. Estamos más habituados a ocupar el kilómetro. Pero, bueno, sobra decir que, o mejor dicho, no está de más decir que el hectómetro es un múltiplo del metro y equivale a 100 metros. Muy bien. ¿Qué otro dato necesitamos? Ya sabemos que un hectómetro entonces equivale a 100 metros. Equivale a saber cuánto equivale un metro en millas. Una O- milla en metro. Ok, o una milla en metros. Es equivalente, ¿no? Es como una balanza, entonces da lo mismo conocer de izquierda a derecha o de izquierda a derecha. Entonces, por ejemplo, podemos, bueno, al menos la que yo recuerdo así directamente es esta. Para mí me es más fácil recorrerlo en esta dirección. Una milla equivale a 1609 metros. ¿Ok? Si alguien recuerda a la inversa, es decir, un metro, ¿a cuántas millas equivale? Bueno, pues lo puede utilizar, no hay ningún problema. El punto es que al ser equivalencias o al ser igualdades, no hay problema. Bueno, entonces, aquí tenemos una distancia, ¿no? ¿Están de acuerdo que esto que está aquí es una distancia? Entonces, a ver, la distancia de 200 hectómetros, 200 hectómetros, hay que convertirlos a millas. ¿Y cómo vamos a hacer eso, muchachos? Con una regla de 3. Ok, una regla de 3 es una manera de hacerlo. Ok, solamente que Me hay un problema. quedaría a 0. Ok, bueno, Bueno, 0.12. Bueno, 0.12, pero ¿qué? millas. Ok, vale. Eh, la regla de 3 es un buen No es procedimiento, cierto. pero tiene una limitante que justamente vamos a ver en los siguientes ejercicios, que eh, la regla de 3 solamente permite hacer conversiones de unidades, eh, digamos, simples. No, no, si uno quiere hacer conversiones de unidades donde tengamos que modificar más de una unidad de medida, tenemos que hacer tantas reglas de 3 como unidades de medida estén involucradas. Entonces, sí se puede hacer por regla de 3, pero con esa limitante. Entonces, lo que vamos a hacer es
ir por otro método, Transformar. ¿ok? Pero tenemos que llegar al mismo resultado, que en este caso sería el que encontró Daniel. A ver, entonces, Daniel, tú lo hiciste por regla de 3. Sí, ¿Cuántas reglas de 3 ocupaste? ¿O qué conversiones hiciste? pues primero hice una multiplicación que sería, bueno, para saber cuántos metros hay en, Ajá, en un hectómetro, ok, ajá. que Y, serían 200 metros. mm, ujú, Y después, pues ya le puse una milla es igual a 1609 metros. ajá, Y le puse 200 metros es igual a... ok. Pero, ¿por qué están 200 metros? Ujú, porque son 200 hectómetros. ajá, Un Exacto, hectómetro es igual a 100 metros. ajá. exacto. Y entonces, como que serían más, ¿no? O Sí, sea, tendrías si que un multiplicar hectómetro 100 tiene por 100 200. metros, Ah, ok, ya, sí, sí, olvídalo. ok, entonces 200, Sí, sí. vale. Ok, bueno. Entonces aquí, muchachos, bueno, vamos a ver. Entonces no La estoy mal, técnica, profe. Espera. sí, por ahí se nos fueron varios ceros. Profe, Sí, Sí. una pregunta. ¿No serían 2000 metros sobre 1609 metros y eso nos arrojaría cuántas millas hay? ¿cuántos Pero no dijiste? son 2000, ¿Dos mil? no son 2000. 2000 metros, pero creo que son más metros. A ver, Eh, 100 por 200 es como... No sé cuánto es 100 por 200. no, pues Son 2000 como... metros ahí. son como agregarle al 202 ceros. Ah, Son 20 entonces son mil. 20.000 metros. Ajá, 20.000 20,000. metros sobre En, 1609 ya nos daría las millas. Exacto. estamos, ¿Sí? 12.43. Ok, a ver. Entonces, a ver, voy a presentarles el método que seguramente ya conocen, pero vamos a realizarlo. A ver, entonces, queremos convertir 200 hectómetros a millas. Entonces, primero tenemos que hacer una conversión, es decir, pasar de los hectómetros a metros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, vaciamos nuestra equivalencia en algo que vamos a conocer como factor de conversión. Entonces, como no queremos hectómetros, vamos a colocar esa misma unidad de medida aquí abajo. De esta manera garantizamos que el hectómetro se va a cancelar. ¿Qué unidad de medida sí queremos? Ah, queremos el metro. Lo colocamos entonces arriba. Y después vaciamos nuestra información tal cual está escrita aquí. Vean, un hectómetro equivale a 100 metros. Ah, bueno, aquí. Un hectómetro, imaginen que aquí hay una igualdad, igual a 100 metros. Y listo. Ya vamos a tener la primera operación a realizar. Una vez que la hagamos, lo que resulte de esta cuenta va a estar en metros. Entonces el siguiente paso es agregar otro factor de conversión, o sea, justamente es el que está ligado a esta igualdad, para convertir los metros que aquí aparecen, llevarlos a que se nos registren en millas. ¿Metros? No, no, millas. A ver, Sí, ya. Sí. ¿ok? Entonces vaciamos nuestra información, así como está aquí. Una milla, una milla, aquí nos imaginamos que hay una igualdad igual a 1609 metros. Y finalizamos con una igualdad. ¿Ok? Estos dos simbolitos que puse aquí, el igual y el igual, son imaginarios. ¿Ok? Es como si ustedes, repito, se imaginaran este signo aquí, aparece acá, este otro en azul,
Aparece aquí también. ¿Ok? Entonces, como estrictamente hablando, no forman parte de lo que estamos aquí queriendo hacer, pero simplemente lo pongo para que a ustedes les sirva de cómo se estaba haciendo la información. Las únicas igualdades que sí deben de aparecer es esta primera y esta otra. Nada más. En medio de estos factores, muchachos, no debe de haber ningún signo de igual. Entonces, por ejemplo, para allá lo puedo quitar. Ya me sirvieron para vaciar la información del factor de conversión y poder continuar. Listo. Entonces, ¿qué operación se tiene que realizar a continuación? Bueno, la que aquí Primero aparece una indicada, multiplicación. multiplicar todos los términos que están arriba, 200 por 100 por 1, Y y luego una el división. resultado, dividirlo por por la multiplicación de todos los factores que se encuentran en el denominador, que en este caso son simplemente 1609. ¿Y eso cuánto les da? 12.43 millas. 12.43. ¿Ok? Y si revisamos qué pasó con las unidades, pues vemos que los metros se fueron y los hectómetros también. Y el único que sobrevivió de las unidades fueron las millas. Y listo. Ya hicimos nuestra conversión. Pasamos del sistema internacional al sistema inglés y cambiamos el valor numérico de 200 hectómetros a 12.43 millas. Profe, perdón, Sí, pero ¿y dividieron 100 sobre 1609 o 1609 sobre 100 o cómo? no, se hizo toda esta Primero cuenta. multiplicamos. Todo esto, 200 por 100 por 1. Todo eso es tu numerador. Multiplicas y multiplicas. Y después el resultado que obtengas lo divides entre todo lo que está aquí abajo. Ya lo hice, profe, y dividí 200 sobre 1609. Sí es así, ¿no? 200 Ajá. sobre, No, qué estúpido. No, Otra vez por me 100. equivoqué, perdón. 200 por 100. exacto, 200. Primero es 200 por 100 y a ese resultado lo tienes que dividir entre los 1609. Sí, profe, ya vi, gracias. ¿Ok? ¿Alguien más con alguna pregunta o duda de esto, muchachos? De este primer ejemplo. Ok, entonces los factores, las igualdades estas que aparecen en tablas o en cualquier libro de conversiones de unidades, la manera de ocuparlos es como está aquí, muchachos. O sea, hay que ser cuidadoso. Yo sugeriría, ok, que siempre primero escriban las unidades de medida para que sepan quién se va con quién, cuál unidad de medida cancela cuál. Y después vacíen los datos numéricos en el mismo orden en el que aquí aparecen. Entonces, un hectómetro, o sea, uno, pues al lado del hectómetro. Igual significa que debemos escribir el siguiente valor en la celda que está libre en dicha columna. ¿Okay? En este caso 100 al lado del metro. Y al hacerlo, garantizan que están escribiendo correctamente las conversiones, los factores de conversión. Vamos a ver el siguiente. El siguiente que nos pide. Cambiar o sí, expresar 400 hectáreas a yardas cuadradas. 400 hectáreas a yardas cuadradas. ¿Qué datos necesitamos conocer entonces para lograr hacer esa conversión de manera correcta?
¿A cuánto equivale una yarda? Profe, Ok. ¿cuál era? Perdón, no. Sí, a ver, nuevamente pongo el enunciado. Y sí, necesitamos conocer cuánto equivale una yarda a qué. 400. ¿A hectáreas? A ver, nuevamente. A ver, el problema dice, convertir 400 hectáreas a yardas cuadradas. Gracias, profe. Entonces, ¿qué necesitamos conocer? ¿Cuáles serían las equivalencias que necesitamos conocer? La yarda cuadrada a metros y las hectáreas también se pueden poner a metros. Ok. Bueno, aquí hay que hacer una observación importante. Si aparece yarda cuadrada, ¿a Sí. qué magnitud física estaría haciendo correspondencia? No sé. A ver, a ver, a ver. A ver, yarda, ¿a qué magnitud física corresponde? Una yarda. ¿A qué magnitud física nos recuerda? A metros, ¿no? O bueno, a longitud. Longitud, no metros, longitud. Es la Longitud. magnitud física, longitud. Y si aparece yarda cuadrada, El área, ¿no? exacto. En el problema B nos están hablando de áreas. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, pues veamos. Yarda, solita, yarda, es una unidad de medida de la longitud. Pero al estar al cuadrado, significa que tenemos longitud cuadrada. Eso es área. Entonces, en el inciso B estamos hablando de áreas, muchachos. Entonces, ¿cuál sería el factor de conversión que necesitamos? Bueno, conocer una hectárea, que se abrevia como HA, una hectárea, equivale a 10.000 metros cuadrados. Entonces, aquellos tal vez que, estén, bueno, o que estén moviéndose en la parte de los terrenos, por ejemplo, ¿ok? Para, sí, en la compraventa de terrenos, pues generalmente nos hablan de los metros cuadrados, ¿no? Vamos a comprar un terreno, nos dicen, ok, te cuesta tanto por metro cuadrado, es decir, por el área, por la superficie. Entonces, una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados. Es una unidad de medida de área. Bueno, pero por otro lado, necesitamos conocer el valor de una yarda. Una yarda, ¿alguien tiene el dato de a cuántos metros equivale? Ah, 0.914 0.914. Muy bien. ¿Qué unidades aquí? metros. Metros. Muy bien. Gracias. Listo. Entonces ya tenemos nuestros factores de conversión, nuestras equivalencias necesarias. Primero, este primer factor para convertir a metros cuadrados. Y este otro que vamos a utilizar de manera inteligente para convertir finalmente a yardas cuadradas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto, muchachos? Bueno, vamos a llamar esta área A y tiene el valor de ¿cuánto? 400 hectáreas. Entonces aquí tenemos nuestra área es igual a 400 hectáreas. Pero estas hectáreas las tenemos que convertir a metros cuadrados, ¿están de acuerdo? Entonces, pues vamos a meter un primer factor de conversión. Como no queremos hectáreas, las vamos a tener que eliminar. Las ponemos abajo. ¿Qué vamos a obtener o qué queremos obtener como resultado después de esta multiplicación? Metros cuadrados. Metros cuadrados, primero. Ahora vaciamos los datos que están dados en la igualdad. Un hectárea, aquí, un hectárea igual a
10.000 metros. Listo, ya vaciamos la información que estaba aquí. ¿Alguna pregunta o comentario con este paso? Con ese primera sustitución o datos. No, profe. Ok, bueno. Entonces, noten que lo que ya estamos aquí trabajando son los metros cuadrados. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer ahora para convertir a yardas cuadradas? Si lo único que conocemos es el valor lineal, es decir, yarda, pero no yarda cuadrada. Eso se resuelve de la siguiente manera. ¿Qué pasaría? Vean, si escribo esta equivalencia aquí primero. A ver, lo voy a escribir así. Y vacío mi información. Una yarda igual a 0.914 metros. ¿Qué pasaría al hacer esta operación con mis unidades de medida? ¿Quedaría un resultado de metro por yarda? Exacto, o sea, si vamos viendo, siguiendo el orden, nos estaría sobrando un metro, porque este cuadrado se elimina con este, pero nos sigue sobreviviendo un metro aquí. Entonces, ¿cómo le hacemos para cancelar ese metro? ¿Lo multiplicamos de nuevo? Bueno, lo hacemos otra vez. Una yarda es igual a 0.14. Es exactamente, volvemos a agregar este factor de conversión. Una yarda igual a 0.914 metros. Y entonces, ahora sí, estos metros cuadrados que aquí aparecen se cancelan totalmente con estos dos. Y previamente la unidad de hectárea se había cancelado. ¿Qué unidad, al menos qué unidad de medida vamos a obtener al final? Vean, Yarda cuadrada. yarda cuadrada, justo como lo queríamos. Yarda cuadrada. Entonces, independientemente del numerito, ya sabemos que esto va a terminar en yarda cuadrada. Ahora, si queremos el numerito tal cual, ¿qué hay que hacer? Ya realizamos la operación. Habrá que multiplicar todo lo que está arriba y después dividirlo por el resultado de multiplicar todo lo que está abajo. Si quieren, así lo podemos escribir aquí al lado para que quede más claro para las notas. A ver, entonces esto lo borro. ¿Ok? Y me paso hacia abajo para no perder información. Entonces aquí abajo me sigo. Esto va a ser igual a ¿qué? A los 400 como factor multiplican a los 10.000 como factor también. Y eso está dividido, ¿se dan de acuerdo con esto? 0.914 elevados al cuadrado. Ya sabemos que estos son yardas cuadradas. Muy bien. ¿Y eso cuánto da, muchachos? Son 4 millones sobre 0.914 al cuadrado. Y la división, quién sabe. Ahí si tienen su calculadora a la mano, ¿cuánto da esto?
$47,881,483.75. Ya los 400 por los 10,000 esta cantidad al cuadrado, ¿cierto? Sí, Sí, ok. Entonces, ¿eran cuánto? ¿47 millones? sí, 47,881,483. Ajá. 800, a ver, ahí voy. 881,000. 283, ajá. .7514. Ok, podemos dejarlo en 75, ajá. Sí, yarda Y cuadrada. yarda cuadrada, correcto. Ok, entonces, listo. Vale, entonces, bueno, es un número bastante grande, pero lo que me interesa en todo caso es cómo se utiliza entonces los factores de conversión. Entonces, vean, de hacerlo por, ¿cómo se llama? Regla de 3, tenemos que haberlo hecho 3 veces. Una para convertir a metros cuadrados, después otra para convertir posiblemente a yarda metro y después para deshacernos del otro metro que tenemos. Entonces la ventaja de hacerlo así, a modo de cadena de varios productos, es que podemos hacer el cambio de unidades de tantas como queramos, porque todo se reduce a hacer productos y divisiones. Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí, muchachos, entonces con ese segundo caso? Profe, Sí. por ejemplo, nos pudimos haber quitado una yarda y el que tenemos lo podemos elevar al cuadrado, o sea, dejarlo al cuadrado. Sí, eso exactamente, también se puede hacer así. O sea, una forma equivalente y si quieres más compacta sería escribir lo siguiente. A ver, o sea, puedes casi escribir lo mismo de arriba, así. El área de 400 hectáreas lo multiplico por el siguiente factor, que son 10,000 metros, 10,000 metros al cuadrado y un hectárea acá abajo. Pero esto también lo voy a multiplicar y justamente como está aquí mostrado es una yarda cuadrada. Ajá. Pero entonces aquí abajo tengo que multiplicar también al cuadrado. Aquí 0,914 al cuadrado por unidad de metro cuadrado. También se puede hacer así. O sea, en lugar de hacer la cuenta en 2 pasos, hacerlo en uno. Pero hay que tener cuidado de que todo lo que está en los factores de conversión en las 2 celdas se tiene que elevar al cuadrado para que sea dimensionalmente correcto. Gracias, profe. Ok. Profe, pero no está mal Sí. el resultado. Pues no A sé. mí, a mí me salió que eran 4,788,148,375. Pues por lo que entiendo creo que es el decimal, ¿no? Que es diferente. Pero a ver, pues necesito que más hagan el cálculo aquí. Efectivamente. Al final son 480,375 yardas al cuadrado. A ver, entonces de aquí, o sea, de este resultado, Nada más le quita el 3, le pone un 0. .375 yardas cuadradas. a ver, para no errarle, a ver, me están diciendo que este no es el resultado, a ver. O sea, sí.
Sí, pero nada más hubiera cambiado el punto del lugar. El O sea, sí 3. estaban bien los números. Ajá, Los dígitos quita son el 3. correctos. Ajá, Ajá, nomás sí. el punto, recórralo hacia el lado izquierdo. Así acá. En el 3, Ajá, ajá, con la ahí. casilla, exactamente. Ok, Ahí. vale. Y ya. Entonces, intercambiamos lugar esto. El punto aquí. El 3. Y entonces aquí y acá las comas cambian. Entonces sí estaba bien como yo lo tenía. Ok, bueno. Entonces cuidado con los ceros. Aquí si metieron un cero de más o de menos, pues fue lo que cambió, seguramente. Vale, entonces, preguntas con A mí me este, salía así mi calculadora. los 4 millones. Son 4 millones. Sí, me salía 4.788.148.37. Ok. Entonces, bueno, entonces ahí en el anterior cálculo tal vez se fue un cero nada más. Bueno, Sí, porque sí, fue ahí. Tener cuidado con los dígitos en la calculadora. Bueno, preguntas muchachos entonces con este segundo ejemplo. de- Ok, entonces entonces, en estos dos casos que hemos visto, si queremos convertir una cantidad lineal, o sea, longitud a longitud o tiempo a tiempo, de masa a masa, pero lineal, los factores de conversión se ocupan solo una vez. Si queremos convertir unidades que llevan potencias, hay dos formas. La primera, o escriben el factor de conversión dos veces, o bien lo pueden hacer en un solo paso, pero elevando a la potencia indicada su factor de conversión. Siempre. Ok, vamos a ver el siguiente. 506 kilómetros a millas sobre minuto. 506 kilómetros por hora a millas sobre minuto. Diferencia entre un lechón y otro. Si yo le doy un valor de 1.7 por 40 pesos, ¿qué? 40 pesos, que es lo que pudiera correr el kilo de marrano, pues tengo El de 60 506 kilómetros por hora, el C, 506 kilómetros por hora y que si yo digo 68 a millas 120 sobre minuto. porque son los 120 lechones. Por ahí un micrófono, porfa. Ahí se está escuchando más cuentas y nos vamos a confundir. Voy a multiplicarlo, estoy sacando mi calculadora por 68 pesos, que es la diferencia. Tengo una diferencia de 8,160 pesos de esos 120 lechones. Si se dan cuenta, pues con esos 8,000 me alcanza para... Vale, gracias. Bueno, entonces son los 506. A ver, primero. Esta unidad de medida, en el inciso C, ¿de qué estamos hablando aquí? De kilómetros sobre horas y de millas sobre minutos. Sí. Pero ¿a qué magnitud física vamos a trabajar aquí, en el inciso C? Longitud y tiempo. Pero como están las unidades, Ah. ¿de qué magnitud? Por ejemplo, en la primera hablamos de longitud, en la segunda de área y en esta, en el inciso C, ¿de qué magnitud Longitud física? sobre tiempo. Pero ¿cómo se llama esa magnitud física? ¿Cómo se llama la magnitud física que relaciona longitud sobre tiempo? Distancia. ¿Cómo, muchachos? No. Velocidad. Velocidad. Longitud entre tiempo.
longitud entre tiempo. Pues velocidad. O sea, lo que está tratando en el inciso C es de velocidad. Ok, entonces, a ver. Inciso C. ¿Qué unidades, qué factores de conversión necesitaremos? A ver, vean. ¿A cuánto equivale 1 kilómetro? ¿Un kilómetro a qué? ¿A metros? A metros, por ejemplo. Ok. ¿Qué otro? Y 1 hora a minutos. Correcto, también. Sí. Serían las importantes aquí. Y otra, no olvidemos esta, ¿no? Que también vamos a seguramente utilizar. Bueno, entonces, ¿cuáles son las que vamos a emplear? Me acaban de decir 1 kilómetro expresado en metros. ¿Cuánto equivale 1 kilómetro? ¿A metros? 1000 metros. 1000 metros, ok. 1000 metros. Y también el otro factor, 1 hora, ¿a cuántos minutos equivale? a 60. A 60 minutos. Correcto. Excelente. Muy bien. Y vamos a utilizar uno que ya teníamos arribita, que era el de 1 milla. Una milla equivale a 1609 metros. Ok, entonces, como aquí en este problema estamos hablando de velocidad, pues voy a ocupar lo B. Entonces, la velocidad de 506 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Habrá que expresarlo, según esto, en millas sobre minuto. Muy bien. Entonces vamos a ello. Entonces aquí tenemos que anotar un factor. Un primer factor de conversión para cambiar de kilómetros a metros, ¿están de acuerdo? Primero vamos a atacar las unidades que nos hablan de la longitud. Entonces, kilómetros no lo queremos, lo anotamos abajo. Y la unidad de metro lo anotamos arriba. Vaciamos la información así como está escrito aquí, en esta relación, en esta columna. Entonces leemos 1 kilómetro, 1 kilómetro. Equivale a 1000 metros, equivale a 1000 metros. Muy bien. Ya estamos en metros. ¿Qué más tenemos que hacer? Convertir las horas en minutos. Primero, convertamos todas las unidades de longitud. Primero, porque si no empezamos ahí con mezclas. Primero, todas las de longitud. ¿Una milla? Ahora a jugar con las millas. Una milla y metro. Convertir los metros a millas. Por lo tanto, aquí vamos a tener que hacer el siguiente juego. Los metros no los queremos. Lo anotamos abajo. Y queremos obtener millas. Ahí está. Vaciamos la información de nuestro factor de conversión. 1 milla, aquí pongo el 1, 1 milla equivale a 1609 metros. Ok, entonces, escrito así, muchachos, ya hemos convertido todas las unidades de longitud. Ya logramos expresar los kilómetros a metros y después los metros a millas. Entonces ya convertimos todas las unidades de longitud. Ahora vamos a convertirlas de tiempo. Vamos en orden. Primero las de longitud y después las de tiempo.
¿Cuál sería el factor entonces a involucrar acá? ¿Una hora? El de una hora. Pero, a ver, notemos, en nuestro dato inicial, la unidad de medida hora aparece abajo como denominador. Por lo tanto, en nuestro Entonces factor, ahora quedaría arriba. exacto, debemos ponerlo arriba para que se pueda eliminar. Y abajo vamos a colocar la unidad de medida minutos. Y después vaciamos la información. Una hora, aquí, una hora equivale a 60 minutos. Voy a corregir bien ese 6. 60 minutos. Preguntas hasta aquí, muchachos, con los factores de conversión que se acaban de ahora de trabajar. Parece que no, profe. Ok, bueno. Entonces, aquí mi sugerencia es primero, sí, vean, aquí tenemos una magnitud física derivada que involucra dos magnitudes físicas fundamentales, longitud y tiempo. Entonces, mi sugerencia es primero transformen todas las unidades de medida de una de las magnitudes, por ejemplo, longitud, todas las de longitud, y después todas las de tiempo, para ir en ese orden y no confundirse. Entonces, vean, como resultado de agregar este último factor de conversión, las horas las hemos cancelado y solamente nos sobreviven ¿qué unidades de medida? Millas y minutos. Minutos. Exacto, que era lo que queríamos justamente. Entonces, ¿cómo vamos a reducir esto? Bueno, hacemos el cálculo. Vamos a tener que hacer una división donde multipliquemos ¿qué factores? 506 ok, por 1000, ok, aquí por 1000, listo, es todo en el numerador. Los otros son números 1. Ok, y abajo, pues el resultado de este triple producto, es decir, 1609 Por 60. por 60 por 60. Y esto ya podemos, ya con el análisis de las unidades, sabemos que lo que valga este numerito tiene como unidades millas sobre minuto. Listo. Entonces seguimos con el igual aquí. ¿Y cuánto es lo que se obtiene aquí, muchachos, de hacer estas operaciones? 506. 5.24. Me sale 5.24. 5.24. ¿Sí también al resto? Sí. Ok, 5.24 Minutos sobre... Millas sobre minutos. millas sobre minuto. Exacto, millas Minutos. sobre minutos. Correcto. Y listo, ya quedó. Ya tenemos este tercer caso resuelto. Déjenme mover esto aquí un poquito, así.
Ok, entonces como pueden ver, pues ya hicimos varios cambios en esa, en este último caso, con esta técnica logramos cambiar de unidades tanto en la parte de longitud como en la parte de tiempo. Preguntas, muchachos, comentarios entonces con relación a este tercer ejemplo. No, profe. No, profe. Ok. Vale, entonces, bueno, el secreto está en ocupar correctamente los factores de conversión. Hay que meterlos en las celdas que estamos colocando de manera correcta, de manera que garanticemos que las unidades que no queremos trabajar al final, pues se anulen con alguna de estas multiplicaciones. Es con lo único que hay que tener cuidado. Fuera de eso, pues nada más tener también precaución con los dígitos que metamos en la calculadora, pero fuera de eso creo que no hay ningún problema. Muy bien, entonces continuemos con el siguiente ejemplo. Ok, me voy hacia arriba ahora. Ok, ya llegué. Me voy aquí al lado y entonces, a ver, déjenme poner la línea para dividir aquí. A ver, ¿cuál es lo que nos está pidiendo el inciso D? Convertir 67 metros por segundos cuadrados a pies sobre minutos cuadrados. Okay, 67 metros sobre segundo cuadrado a pies sobre minutos cuadrados. En el inciso D, ¿de qué estamos hablando? ¿De área otra vez? Sí, será. A ver, veamos. Aparece No, metros. igual de velocidad, ¿no? Metros sobre segundo al cuadrado. Pero, ok. ¿Pero a qué magnitud física correspondería el inciso D? A ver, vean las unidades. Tenemos una metro que nos habla de longitud y segundo que nos habla de tiempo elevado a la potencia 2 y dividiendo. Velocidad, ¿no? Velocidad igual, ¿no? A ver, vean con el de arriba, no se parece. No. A ver, ¿qué magnitud? Aceleración. Aceleración. Es aceleración. Sí, es aceleración. Aceleración. ¿Vale? Entonces, es aceleración. Entonces, en el inciso... Sí, que lo tengo. Ok, vale, entonces ya nos convencimos que es aceleración. ¿Qué factores de conversión vamos a ocupar para el inciso D? ¿A ¿Cuáles cuánto el metro? ocuparíamos? ¿A qué? En pies. En pies, ok, relacionar metros con pies, bien. ¿Y qué otro factor de conversión? Y los segundos a minutos. Los segundos a minutos, correcto. Muy bien. Entonces aquí vamos a anotarlo. Para el inciso D, ocuparemos que un pie, ¿a cuántos metros equivale? ¿Alguien tiene el dato? Punto 30 a 48 metros. Punto, muy bien, punto 30, 48 metros. Perfecto. Y la otra conversión es de segundos con minutos. Por ejemplo, un minuto equivale a 60 segundos. ¿Vale? Ahí están nuestros dos factores de conversión que vamos a ocupar. Entonces el problema nos pide, regreso acá, cambiar
67 metros sobre segundos. Y es una aceleración. Entonces aquí voy a poner A minúscula de aceleración. Entonces, una aceleración de 67 metros sobre segundos cuadrados, hay que convertirlo. Entonces, aquí empecemos a meter nuestros factores de conversión, muchachos. No hay que poner una igualdad aquí, sino que directamente van nuestros factores de conversión. ¿Cuál sería el primero? ¿El pie? El del pie. ¿Y cómo iría? A ver. Se daría por debajo. A ver, por ejemplo, ¿qué símbolo iría abajo? ¿Qué unidad de medida iría abajo? Los metros. Metros, muy bien. Los ¿Y metros. arriba? Los pies. Pies, Los correcto. pies. Muy bien. Eso se escuchó muy raro. Y como factor de conversión, vaciamos esta información, ¿no? Entonces sería un pie igual a 0.3048 metros. Correcto. Muy bien. Listo. Entonces ya cambiamos las unidades de medida de la longitud, ¿no? Ya. Cambiamos la de la longitud a la que queríamos. Pie. Falta atacar los del tiempo. Entonces, digamos, como pasos de baile. ¿Quieren hacer esto, la conversión, en 1 o 2 pasos? En 1. Pues en En 1 dos. al cuadrado, ¿no? Es lo mismo que hicimos acá. A ver, en el ejercicio pasado. Aquí, en el de la yarda. Hacerlo en 2 pasos, perdón, es meter el factor de conversión 2 veces. O hacerlo en 1 es el mismo factor, pero elevar cada numerito a la potencia, en este caso, cuadrada. En 1. Ok, el 1. Entonces, vamos al 1. En 1, entonces. Ok, vale. Entonces, sería un factor de conversión. ¿Qué unidad de medida irá arriba? Minutos. Los segundos. Los segundos. Segundos. Y abajo, Minutos. Muy bien. Los minutos. Ok, listo. Ya vaciamos la información de los numeritos. Como queremos que esto esté al cuadrado, porque aquí está al cuadrado inicialmente, entonces elevamos aquí al cuadrado y al cuadrado. Después vaciamos la información de nuestros datos. Bueno, a ver, creo que a lo mejor lo voy a hacer así. Mejor, primero. Vaciamos la información de nuestro factor de conversión, que dice 1 minuto equivale a 60 segundos. Listo. Así primero, mejor. Primero vaciamos la información. Ya que la tengamos así, elevamos ahora al cuadrado. Segundos cuadrados, 60 al cuadrado, minuto al cuadrado, y 1 al cuadrado, pues sigue siendo 1. Ahí no afecta mucho si ponemos o no al cuadrado. ¿Dudas entonces aquí, muchachos, antes de seguir? ¿Dudas con lo que pasó en este factor? No, profe. Okay. Sí, para todos es claro entonces cómo es que aparecieron esos cuadrados. Entonces hay que tener mucho cuidado en seguir, ¿cómo se llama? Manteniendo la magnitud en todo momento. Como aquí está el cuadrado, es decir, tiempo al cuadrado, en el factor de conversión también debe de aparecer eso reflejado. Y la manera de hacerlo es elevar todos los numeritos junto con las unidades a la potencia 2. Bueno, si están de acuerdo y no hay dudas, seguimos, ¿no? Con el cálculo. Entonces, a ver, ¿qué nos va a quedar? ¿Qué factores vamos a multiplicar? 67 arriba por 1 por 60 al cuadrado.
entre los factores que están abajo, que son simplemente esta cantidad. ¿Qué unidades vamos a reportar al final? Pies sobre minutos Pies sobre minutos cuadrados. cuadrados, minutos cuadrados. Porque si dejamos minutos, eso es una velocidad. Y aquí estamos hablando de una aceleración. Y eso no es posible. No podemos pasar de una aceleración a una velocidad por factores de conversión. No es posible. Pues aquí va un cuadrado. Muy bien, continuamos aquí en esta línea. ¿Y cuánto queda? Bueno, si pueden hacer ahí el cálculo. Me sale 791.338.58. Uy, podría ser que sí, ¿eh? Podría ser que sí. A ver, nuevamente. ¿Cuánto? Sí me sale distinto. A ver, vamos a dar unos minutitos para que la mayoría termine y a ver. Así como los compromisos que nosotros maestros hacia ustedes, ahora, ¿qué compromisos tienen ustedes, alumnos? Díganme 3 compromisos. Y ya se los comenté al inicio, pero a ver, 3 compromisos. Cuando necesiten abrir su micrófono, los escucho. Los escucho. A ver, ¿alguien más encontró algún dato de esta cuenta? 67 por 60 al cuadrado entre esta cantidad. Me salió 791.338. Sí, es lo mismo que yo le había dicho, profe. Ok, 791.338. 338. Punto 58. 58, ok. Pies sobre minuto cuadrado. Sobre minuto cuadrado, correcto. Muy bien. Entonces, aquí está el cálculo. Ok. ¿Dudas, muchachos, entonces con el procedimiento aquí? Convertimos 67 metros sobre segundo cuadrado a pies sobre minuto cuadrado. No, profe, todo bien. Vale, entonces, bueno, ya estamos realizando varias situaciones en las que las unidades de medida, por ejemplo, pueden estar elevadas a una potencia o tengamos unidades derivadas por convertir. Bueno, el último ejercicio, a ver, es el que estaba aquí y nos decía dos cosas. Bueno, nos pide dos conversiones. Veamos. Tenemos un cubo de 20 metros de arista, ¿ok? Y que es llenado con agua. La primera pregunta a resolver es, ¿cuál es el volumen de este cubo expresado en litros? Y una segunda pregunta es el volumen, pero ahora expresado en pies cúbicos. ¿Ok? Entonces queda claro, porque incluso el problema mismo nos lo dice, que de lo que estamos hablando en este problema es de la magnitud física volumen. Entonces, en este caso, en el inciso E, de lo que vamos a hablar es de la cantidad volumen. ¿Y qué datos necesitamos conocer? ¿Cuáles serán los factores de conversión que necesitaremos ocupar
para resolver aquí? Pues si es en volumen, no serían litros. Ajá, ok, pero entonces, ¿qué factor necesitamos tener a la mano? Vean, a ver. ¿Qué necesitaremos conocer aquí? Sabemos que un cubo, de acuerdo a la información, tiene como arista 20 metros. Cada lado de este cubo tiene un valor de 20 metros. Y entonces nos piden encontrar el volumen de ese cubo en litros. Entonces tendremos que calcular el área del volumen, ¿no? Del cubo, que diga. Okay. ¿Pero qué el área? ¿Por qué el área? Para conocer el volumen total. Pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué el área? O sea, ¿cómo planeas ocupar el área para obtener el volumen? Con los 20 metros que tiene de arista. A ver, ¿cuál es la No, pues hay que saber el volumen, ¿no? O sea, podemos calcular directamente el volumen. Por eso. Volumen. ¿Y cómo se calcula? ¿Con los metros? ¿Pero cómo? La arista al cubo. Exacto, la arista al cubo. Muy bien. Ok, ¿y en qué unidad de medida va a estar medido el volumen de ese cubo? Sabiendo que tiene como arista 20 metros. Metros cúbicos. Exacto, metros cúbicos. Es decir, podemos encontrar el volumen del cubo en metros cúbicos. 8,000 metros cúbicos. Primero, obtengamos el volumen del cubo indicado en el problema. Entonces, el volumen de ese cubito lo vamos a calcular aquí. Entonces, volumen es igual a el valor de su arista al cubo. Es decir, 20 metros al cubo. Que eso es igual a, lo voy a escribir de esta manera. 20 al cubo. Y al final todo eso, como te decía, no iban a escribir todo el poema, no, imagínense, 2 cuartillas o 3 poemas que seleccionas. Son 8,000. Y el elevar los 20 al cubo son 8,000. Así decía la actividad. Bueno, ya las. Muy bien. Entonces ya está. Ya tenemos el volumen del cubo en metros cúbicos. Son 8,000 metros cúbicos. Bueno. Ahora, ¿qué factores de conversión necesitaremos? Convertir los metros a litros. ¿Los metros? Los metros no se pueden convertir. No, perdón, Ay, me equivoqué, perdón. O sea, los metros, o sea, metro, hablándolo así, eso es longitud. No lo podemos convertir a litros. Los que sí podemos convertir a litros son los metros cúbicos. Sí, perdón. Okay, entonces, mucho cuidado. Los metros no se pueden convertir a litros. Los que sí se pueden convertir a litros son los metros cúbicos. Porque metro cúbico y litro son unidades de volumen. Cierto. Vale, entonces, primer factor de conversión es saber que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Ok, esta L medio en cursiva son los litros. ¿Qué otro dato necesitaremos más adelante? Y que va a ser bueno mencionarlo ahorita. Vean que necesitaremos los pies, la unidad de pies.
Entonces, podemos aquí otra vez ocupar el factor que ya conocemos. Un pie equivale a 0.3048 metros. Profe, Sí. ¿y un metro cúbico, perdón, un pie cúbico no se puede convertir a litros también? ¿Un pie cúbico? Ajá, Sí. ¿sí? Ocupando esta reglita adecuadamente, sí. Sí se puede hacer. ¿Y no es necesario que lo hagamos? En este caso, vamos a hacer la cuenta en dos partes. Primero para convertir a litros y otra cuenta para hacerlo a pies cúbicos. Pero esa propuesta que tú haces también se puede hacer. Pero nota que en tu propuesta tú estás diciendo convertir los pies a litros. Entonces, ok, vamos a terminarlo y al final te comento algo al respecto de la idea que tú estabas proponiendo. Gracias. Ok, a ver, entonces ya vamos a terminar esto. A ver, pues, aquí van a ser dos cuentas. Entonces, la primera, y vamos a expresar nuestro volumen, que ya lo conocemos, que son los 8,000 metros cúbicos a litros. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué factor vamos a meter a continuación? Ya se meten los metros cúbicos y el litro, ¿no? Ok, y el metro cúbico, ¿dónde quedaría? ¿Dónde lo ubicamos en esta celda? Abajo. Abajo. Muy bien. Y los litros, arriba. Arriba. Y vaciamos la información, ¿no? Un metro cúbico equivale a 1000 litros. Listo. Y listo, ya tenemos metro cúbico cancelado y lo que obtengamos ya va a estar registrado en litros. ¿Y cuánto es eso al hacer ese producto? Un 8 y muchos ceros, aguante. Son 8 millones, ¿no? 8 millones, ajá. 8 millones. 8 millones de litros. ¿Ok? O bien, para evitar trabajar con tantos ceros, podemos utilizar notación científica. 8 por 10 a la... ¿Qué potencia sería? A las 6, ¿no? A las 6. Sí, a las 6 litros. Listo. Más compacto. Entonces, listo. Un volumen de 8,000 metros cúbicos equivalen a 8 por 10 a las 6 litros. Entonces ya acabamos digamos, la primera cuenta. Vamos por la siguiente y última de este ejercicio. Entonces, nuevamente, arrancamos con los 8,000 metros cúbicos. ¿Cómo vamos a aplicar nuestro factor de conversión aquí? Entonces, a ver, siguiendo la misma lógica de ejercicios pasados, veamos, a ver, quiero deshacerme de los metros, en general de los metros cúbicos, pero empezaremos por los metros. Por lo tanto, aquí me conviene poner abajo los metros y arriba la unidad de pies. ¿De acuerdo?
Siguiente paso, pues vacío mi información aquí de la igualdad en estas celdas, diciendo un pie equivale a esta cantidad en metros. ¿De acuerdo? Pero a continuación notemos, como aquí me está pidiendo al cubo, todos los factores que aquí aparecen en esta celda se tienen que elevar cada uno al cubo. Entonces, pie cúbico, metro cúbico, y esta cantidad al cubo. ¿Sí vamos bien, muchachos? ¿Hasta aquí? Ok. Bueno, entonces lo siguiente es hacer esta operación. Multiplicar los 8000 por 1 y al resultado dividirlo por esta cantidad ya elevada al cubo. Y esto tiene que estar en unidades de pie cúbico. Los metros ya se cancelaron. ¿Y eso cuánto da, muchachos, finalmente? Sale 282.517.33. 282.517.33. ¿Qué unidades? Pies cúbicos. Pies cúbicos. Entonces no hay que olvidar las unidades siempre. Desde ese momento sí, las unidades también van a contarles ya. Pies cúbicos. Listo, muchachos. Entonces, quedó. Ok, entonces, intentando responder tu pregunta, Neri, sobre los pies en litros, pues en este caso, resulta que estas dos cantidades son iguales, ¿no? O sea, estamos diciendo aquí mismo, con estos dos resultados, equivalentemente estamos diciendo que 8 millones de litros equivalen a 282.517 pies cúbicos. Son iguales. Sí, gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, en relación a este último ejercicio que se revisó? No, profe. Ok, entonces, bueno, mi sugerencia, y creo que sería lo más adecuado, es que las conversiones que ustedes realicen siempre utilicen de esta manera los factores de conversión cuidadosamente, porque pues así se ahorran tiempo. Sobre todo eso es también pensando en el tiempo. Aquí pueden tener tantas unidades como gusten, relacionadas a distintas magnitudes físicas, y metiéndolo esto adecuadamente, pues el proceso se reduce a multiplicar y hacer divisiones. Entonces es más directo que hacer por regla de 3. Esa es la ventaja en ese sentido. Lo único con lo que hay que tener cuidado, y insisto nuevamente, es en ubicar correctamente las unidades de medida para que se cancelen de manera correcta y obtengan un resultado, el resultado que corresponda.
Ok, entonces, bueno, muchachos, hasta aquí estaríamos acabando esta parte de las conversiones de unidades por ahora. Y, y vamos a dar unos minutos de descanso. Y la siguiente sesión será para responder las dudas que tengan respecto a la tarea. Que ya hayan intentado algún ejercicio o que el enunciado de un ejercicio no les quede claro del todo. Ok, profe. Muy bien. Entonces, aquí terminamos esta sesión.